Padre, te damos gracias esta mañana porque hemos podido cantarte, Señor, hemos podido meditar de tu fidelidad y del cumplimiento de tus promesas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Redentor. Gracias, Señor, porque tú has llevado a cabo nuestra purificación. Gracias, Señor, porque ahora podemos acercarnos al lugar santísimo confiadamente. Gracias, Señor, porque ahora podemos venir ante ti para pedir, Señor, una vez más tu ayuda. Padre, queremos rogarte que tu Santo Espíritu me capacite, Señor, para poder predicar tu palabra y para hacerlo con claridad, con sencillez, pero sobre todas las cosas, mi Señor, para que seas tú quien aplique tu palabra a nuestros corazones según nuestra necesidad, Señor. Padre, eso no es obra de hombre, no es el hombre capaz de hacer eso. Solamente tú, mi Señor, puedes hablar al corazón. Solamente tú, Señor, puedes restaurar el alma. Solo tú, mi Señor, puedes traer aliento y cumplir tus propósitos en nuestros corazones. Por eso, Padre, esta mañana nos humillamos ante ti rogando de tu gracia para la exposición, pero también para la recepción de tu palabra. Sea tu gracia, Señor, abundando en nuestros corazones, y sea tu Santo Espíritu en medio de nosotros, aplicándola en cada uno de nosotros, Señor. Padre, que todo esto pueda ser, Señor, para gloria y honra de tu nombre, para edificación de tu iglesia, para que tu reino siga avanzando, que tu voluntad se siga haciendo en medio de nosotros como en los cielos, Señor. Padre, suplicamos, Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Ese es nuestro anhelo, Señor. Y para eso suplicamos, Señor, que tú nos sigas instruyendo y capacitando. Te pedimos todo esto, Padre, por los méritos de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Vamos al Salmo 139. Voy a darle lectura a todo el Salmo 139, aunque únicamente me voy a enfocar en los versículos 7 al 12, como lo tienen en la pantalla. Vamos a dar unos segundos para que todos puedan llegar ahí. Salmo 139. Dice la palabra de Dios así: al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son la luz, tinieblas, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí, de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos.
Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. ¿Por qué blasfemas? Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, continuamos con nuestros estudios de la doctrina de Dios, y como cada predicación, trato de recordarles lo que ya hemos visto con la intención de que por medio de la repetición nuestros corazones puedan atesorar la enseñanza que las Escrituras nos enseñan acerca de quién es Dios. Quiero decir brevemente, no es esta una explicación meramente filosófica ni de razonamiento lógico, aunque el Señor ha dado todo eso para que le conozcamos, hermanos. Esto es enseñanza que está fundamentada en las Escrituras. Su palabra nos enseña que a Dios le complace en que le conozcamos, pero que es imposible para la criatura que le conozcamos y que le comprendamos exhaustivamente. Sí, mi hermano, tú y yo muchas veces vamos a sentir una frustración extrema porque no podemos comprender en su totalidad el actuar de Dios. Nuestro conocimiento de Él es imposible que sea exhaustivo. Él es y se ha revelado como espíritu simple, es decir, no está hecho de partes, Él no está compuesto. No es como los ídolos de las diferentes mitologías. Tampoco es la suma de sus perfecciones. No es que a veces sea amor y a veces sea justicia. No es que a veces sea misericordia y a veces sea otra de sus perfecciones. Nuestro Dios es todo y es siempre en todo lo que Él es. Él es amor, justicia, misericordia, amor. Todo esto es lo que Él es, hermanos. También, hermanos, su palabra nos enseña que Él existe en sí mismo. Él no depende de nada ni de nadie para ser quien Él es. Él es autosuficiente y autoexistente. Él no cambia, Él no deja de ser. Su palabra nos enseña que Él no está sujeto a la criatura ni afectado por ella. Él no se ve afectado por emociones ni pasiones como la criatura. En resumen, hermanos, el Dios que adoramos es perfectamente glorioso y totalmente distinto a todo lo creado. Yo espero, hermanos, que a lo largo de estas predicaciones, si algo queda en nuestros corazones, son aquellas palabras que se encuentran en la Escritura, en donde el Señor constantemente nos deja ver que Él es Dios y no hombre. Que tú y yo somos criatura y Él es Dios. Porque lo que su palabra se expresa con toda claridad es la grandeza de nuestro Dios al que adoramos y la limitación que existe en la criatura. Ahora, es una tristeza que nuestro corazón siempre trate de disminuir esa distancia tan grande que existe de un Dios trascendente. Por eso, hermanos, seguiremos viendo lo que las Escrituras nos enseñan y esta mañana nos acercaremos para ver qué nos dice acerca de que Dios está en todos lados, o más bien dicho, su omnipresencia, porque incluso decir que Dios está en todos lados puede ser muy confuso para los creyentes. Podemos llegar a entenderlo de una manera muy errada.
Y quiero serles honestos. Esta ocasión nuevamente me veo en la situación en de decir, creo que esta vez el conocer esto en su palabra me ha bendecido más. Yo pensaba que la ocasión pasada había ayudado mucho a mi vida, pero ahora me acerco a esta perfección y veo cuán consoladora es para nosotros, hermanos. Y eso solamente se los digo porque hay una verdad. Es sumamente humillante para nosotros ver cuánto desconocemos quién es nuestro Dios. Es sumamente triste ver cuánto ignoramos quién es nuestro Dios. Porque a medida que más estudiamos quién es Él, nuestro corazón se ensancha para adorarle, para exaltarle. De hecho, eso es lo que vemos en el Salmo 139, hermanos. El Salmo 139 ha sido escrito por lo que nosotros vemos en las Escrituras por el rey David. Es un salmo el que hemos leído que nos habla de varios atributos de Dios. Su conocimiento, su soberanía, su omnipresencia. Es un salmo, hermanos, que nos habla de la grandeza de Dios, no para sentarnos tú y yo y simplemente alimentar nuestras mentes con conocimiento que no entendemos, sino que es un salmo que, como el mismo salmo dice, ha sido dado al principal de los músicos para que sea cantado en medio de la congregación de su pueblo y traiga al corazón de su pueblo consuelo y ánimo. Conocer quién es nuestro Dios, hermanos, nos va a ayudar en la muchedumbre de nuestras debilidades. Conocer a nuestro Dios en su majestuosidad y como Él le ha placido revelarse, no tiene por intención que nosotros le comprendamos, hermanos. No tiene por intención que tú y yo podamos decir, ya lo sé todo con respecto a Él, ya lo he logrado. Tiene por propósito que en nuestra debilidad podamos adorarle a pesar de ella. Por eso David dice que este salmo debe de ser dado al músico principal. Debe de entonarse cuando la iglesia esté reunida y debe de recordar la grandeza de su Dios. Dice nuestro salmo en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas de del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me cubrirán y se hará noche la luz que me rodea. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, vemos al salmista en este salmo contemplando estas perfecciones de nuestro Dios, no solamente su conocimiento, no solamente su soberanía, sino la cercanía de Dios para él. El salmista puede decir que hay consuelo para su vida y hay ánimo al considerar la grandeza de Dios. Al meditar en cuán cercano es este Dios que no es capaz de ser medido, Él se consuela y trae ánimo. ¿Por qué, hermanos? Porque no existe una situación que pueda salir de su cuidado para con Él. No sabemos con exactitud cuándo David escribe este salmo, pero tú y yo hemos leído bastantes veces la vida de David. Quizás hace muchos años, tan solo habiendo considerado aquella imagen de David contra Goliat, muchos de nosotros pudiéramos haber dicho, yo quisiera ser como David. O leyendo aquel texto de que David tenía un corazón conforme al Señor, quisiéramos decir, yo quisiera tener la vida como David.
Pero cuando leemos su vida, que es relatada ampliamente en las Escrituras, la realidad es que muchos decimos, yo no quisiera tener nunca una vida como la del rey David. Persecución, aflicción, soledad, abandono, momentos de mucha locura en su mente, de mucha incertidumbre en sus pasos, a veces con una fe sólida, a veces con dudas muy profundas y obscuras, con luchas genuinas, tal como nos enseñan las Escrituras, un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. No sabemos exactamente en dónde, hermanos, pero sabemos que tuvo que huir, que fue abandonado, que fue vituperado por las palabras de aquellos que eran cercanos, que muchas veces fue injuriado, perseguido. Sabemos que muchas veces tenía que huir, incluso mentir. Y dice David al escribir este salmo, pero nada de esto ha salido de tu control, porque tú has estado ahí. Y ocupa este lenguaje poético para hablar en toda la extensión de lo que ellos podían conocer como la creación. Si yo fuera hasta los cielos, ahí estás tú. Y si fuera hasta lo más profundo, ahí estás tú. Si fuera al lugar donde sale el sol, ahí estás tú. Si fuera al poniente, ahí estás tú. En toda la extensión de la creación, no hay un lugar a donde yo pueda ir, sea porque huya o porque me esconda o porque me llevan las situaciones a ese lugar en donde tú no estés. De hecho, las tinieblas de la noche, quizás para nosotros no tenga un peso esto, porque al vivir en una ciudad, las tinieblas de la noche no son tan impactantes. De hecho, es difícil a veces ver la hermosura del cielo por la luz que se refleja de las ciudades. Para aquellos que han ido al campo o viven en ciudades más pequeñas, ellos pueden entender. Pero para David y para las personas que vivían en esta ubicación de la tierra, esto era muy evidente, hermanos, porque incluso se dice que en la zona de Palestina, la obscuridad era tal que la enseñanza que el Señor le está diciendo a Abraham, mira los cielos y contempla las estrellas, es una que nosotros no podemos alcanzar a captar hasta que vayamos y consideremos las estrellas en la obscuridad que se ve como es multitud de estrellas. Es decir, la obscuridad era algo era algo sobreacogedor para ellos, era algo que estremecía. Y dice, aún en esta oscuridad, es como si la luz del día resplandeciere, porque para ti no hay oscuridad, tú estás y lo ves todo. Tú lo ves y lo sabes todo. En lo más alto, en lo más profundo, en un extremo de la tierra o en otro, sea que brille la luz o la oscuridad prevalezca, en todo lugar tú estás y tú me estás guiando. Y hermanos, este es el expresar del rey David con respecto a la presencia de Dios. Con este texto, hermanos, yo espero pueda preparar el corazón para compartirles acerca de qué es esta doctrina que es enseñada en las Escrituras. ¿Cómo definimos la omnipresencia? ¿Qué textos nos hablan de ello? Y sumamente importante, ¿qué significa esto para ti y para mí? ¿Qué implica esto en nuestra vida diaria? Bueno, hermanos, la definición es muy pertinente en este tema, porque la gran mayoría vamos a pensar que lo entendemos y lo conocemos. Hablar de la omnipresencia es algo que la iglesia no del todo ignora, lo sabemos. Pero lo que verdaderamente las Escrituras enseñan, hermanos, después de haberlo estudiado, creo que en alguna medida sí lo ignoramos.
Y esto muestra cuánto la iglesia se ha apartado de fundamentos esenciales para vivir y enfrentar las circunstancias de esta creación caída. Cuando hablamos de la omnipresencia, estamos hablando acerca de la infinidad de Dios, la infinitud de Dios con respecto al espacio. Es decir, Dios no está sujeto al espacio. Dios trasciende el espacio. Ya hemos hablado de estas palabras. Dios no solo trasciende el espacio, Dios trasciende el tiempo. Dios es infinito, hermanos. Cuando hablamos de que Dios es omnipresente, estamos hablando de una forma en la que queremos entender lo que las Escrituras nos enseña, que Dios está presente en toda la creación de manera plena, que Dios se encuentra en toda su creación de manera plena y Él trasciende los límites. Él no está limitado por el espacio como tú y como yo, o como cualquier otra cosa creada. Dios es plenamente presente en todos los lugares y sin embargo no está confinado o limitado a uno de ellos. Y yo sé que vas a decir, hermano, te estás poniendo un poco filosófico. Mira, hermano, tenemos que poder considerar estas verdades y luego los textos para que puedas entender lo que quiero decir. Porque hay un gran malentendido de esta verdad. Dios está presente en todos los lugares y sin embargo ninguno lo limita. Dios está en todo lugar y sin embargo en ningún lugar en particular. Y eso es aún más complejo de entender. ¿Por qué, hermanos? Porque Él no está limitado por el espacio. Por eso normalmente cuando uno estudia en teología esta enseñanza está dividida en dos aspectos que solo se los quiero mencionar por si ustedes quieren estudiarlo. La omnipotencia y la inmensurabilidad de Dios. Es decir, Dios no puede ser medido como la creación. La creación puede ser medida en el espacio. Eso es imposible para Dios. Hablar de la omnipresencia de Dios, estamos hablando de que Dios está en su plenitud en todo lugar y que en todo lugar nada de Él puede ser limitado. Por eso estas expresiones de los teólogos a lo largo de toda la historia, de cuán difícil es esta doctrina, cuán difícil es entender dónde está Dios. Y más difícil entender dónde no está Él, porque simplemente a nuestra capacidad humana eso no es posible. Y yo espero que con eso podamos entender que Dios es completamente diferente a la creación. La creación está limitada al espacio, Dios no lo está. Por eso decía un autor, decir que Dios es omnipresente es decir que Él no está ausente en nada de lo que existe. Él no está ausente en nada de lo que existe en su creación. Él nunca está ausente en nada de lo que existe debajo de su creación. Y hay que hacer unas aclaraciones pertinentes. Con esto, no estamos diciendo que como Dios está en todo lugar y no está limitado, no queremos decir que Dios es la creación. Porque hay un error en esa creencia conocida por el panteísmo, que al meditar en quién es Dios y saber que trasciende, ellos consideran que como Dios está en todos lados, Dios es su creación. Eso es un error grande, hermanos. Dios trasciende su creación. Dios está por encima de su creación y toda su creación está en Él. También, al hablar de la trascendencia de Dios, podemos llegar a un error.
Y entonces caer en el error de lo que es conocido ahora como el deísmo, es decir, un Dios muy lejano, un Dios que está fuera del tiempo y del espacio y que nada tiene que ver con su creación. Un Dios que hizo las cosas y las echó a andar y está apartado por completo de todo lo que ocurre en su creación, sin observar, sin orquestar, sin tener cuidado de ella. Eso es conocido como el deísmo. Y las escrituras nos enseñan que no es así. Así como en el error anterior, en el panteísmo, el profeta Isaías enseña que Él creó todas las cosas y Él las controla, así también Colosenses y Hebreos nos enseñan que no solamente Él creó, todas las cosas se sostienen en Él. Así que este Dios trascendente que trasciende el espacio y el tiempo no es un Dios lejano que se apartó de su creación, es un Dios cercano. Es Dios que está plenamente presente en todo lugar según su ser, pero actúa y se manifiesta de modos distintos según su voluntad. Dios está plenamente presente en todo lugar según su ser, pero actúa y se manifiesta de diferentes formas según su voluntad. De hecho, decían los teólogos, los que perciben eso es la creación, no Dios, porque Dios es todo y en todo. Ahora, ¿qué nos enseñan las escrituras de esto? Bueno, si ustedes van a Deuteronomio 10:14, el contexto en donde le es dada la ley al pueblo de Dios, voy a leer unos versículos antes para poder compartir esto que quiero compartir con ustedes. Dice desde el versículo 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Decía un autor que si hay alguna parte en donde tenemos que poner un fundamento para la omnipresencia de Dios, es precisamente este texto. ¿Por qué es necesario comenzar en este texto, hermanos? Porque según Moisés, al llamar al pueblo a la obediencia a Jehová, la razón por la cual el pueblo tiene que obedecer a un Dios que no ven, que no se reveló como una imagen, que no se manifestó como un ídolo de los que los reinos paganos tenían, es porque Él está presente en todo lo que Él creó. La manera en la que Él está presente es como aquel que posee su creación. Este es el argumento de Moisés. Él es el que sostiene todas las cosas y posee todas las cosas por una sola razón. Él nos creó. Esta es la razón por la que el pueblo es llamado a la obediencia, porque Él está presente en todo lo que Él creó y gobierna, hermanos. Y se darán cuenta que este pensar estaba muy, muy dentro del corazón del pueblo de Dios a lo largo no solo del antiguo pacto, sino también en el nuevo pacto, hermanos. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, recordarán este texto en donde Pablo llega a Atenas, una ciudad completamente entregada en la idolatría. Y si nosotros recordamos un poco qué tipo de dioses crea la mitología griega, son dioses que están limitados en tiempo y espacio.
Son dioses que están sujetos incluso a cambio. Son dioses que pueden ser expulsados de su presencia y venir a la tierra. Son dioses incluso que según la mitología griega hay un lugar para su muerte. Y sabiendo esto, Pablo llega a este lugar y diserta a los hombres que se encontraban ahí entre estos dioses temporales y sujetos al espacio con el Dios que no solo hizo la creación y es Señor de ella, hermanos. Sumamente importante que veamos lo que está pasando. Dice Hechos, voy a leer unos versículos. Hechos capítulo 17, verso 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pero vean un poco más adelante. Dice en el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y vean lo que está por decirles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios que hizo toda la creación, lo mismo que Moisés está diciéndole al pueblo en el Antiguo Testamento. Este Dios creó las cosas y las sustenta. Él no puede habitar, no puede ser contenido. No puede ser contenido en el espacio. No puede estar contenido a una construcción. No puede ser contenido por algo que la creación es hecha. Él trasciende eso. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No solamente Él creó todo lo que ven y su creación no le puede contener, sino que Él mismo, su creación, la sustenta. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Solo ponte a pensar qué humillante conversación para estos hombres. Parece ser que él trae algo interesante. ¿Qué será eso que trae interesante? Claro, nosotros somos los griegos, nosotros somos los intelectuales. Tenemos multitud de dioses y según todas nuestras necesidades. Y viene el apóstol Pablo, quizás con todo el carácter menospreciable que se dice de él cuando uno lo veía, y les dice, yo vengo a hablarles de ese Dios que ustedes no conocen, que trasciende, que no puede ser limitado, que no tiene nada que ver con sus inventos humanos, que creó todas las cosas, absolutamente todas las que ven. De hecho, a ustedes los creó, a ustedes los sostiene. Él les ha dado vida. Él les ha puesto incluso a ustedes que inventaron estas historias de dioses, límites, y Él no tiene límites. Y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallar, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta cómo Pablo está hablando de la trascendencia de Dios en su creación y de la cercanía al sostenerla y al decirle, pero no tienen pretextos,
porque Él está cerca de ustedes. No es un Dios trascendente que no podamos llegar a Él, como dicen los deístas. Es un Dios que está cerca y se manifiesta al que le busca. De hecho, Pablo dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Así que, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El Dios que creó su creación y la sostiene no puede ser limitado por el espacio. De hecho, Él creó el espacio, Él hizo la creación y nosotros nos movemos en la creación que Él sostiene. Y yo no sé si se percataron, pero en este disertar del apóstol Pablo, no solamente está tomando las palabras de Moisés, está tomando las palabras de Salomón. Si ustedes van al primer libro de Reyes, cuando nosotros vemos la consagración del templo, Salomón dice palabras similares. Capítulo 8, verso 27. Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. El templo ha sido terminado y viene la consagración del templo, la dedicación al Señor. Y Salomón recuerda cuán grande es Dios, cuán inmensurable es Él, cómo no puede ser medible, cómo no puede ser contenido. Y él dice en el verso 27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Hemos hecho un templo. ¿Acaso Dios puede morar no solo en el templo, en la tierra puede morar Él? Si los cielos de los cielos, la cosa que para el ser humano es más grande e inalcanzable, no pueden limitar a Dios en espacio, ¿cuánto más lo va a hacer una construcción hecha por manos de hombres? ¿Cómo puede ser contenido Dios por un espacio determinado? Y acompáñenme a un texto más del profeta Jeremías. Así que Pablo ha utilizado las palabras de Moisés, ha utilizado las palabras de Salomón para expresar cuán absurdo son los ídolos y cuán grande y glorioso es Dios. Y ahora veamos lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 23. Él está hablándole a los falsos profetas. Y el profeta Jeremías está hablándole al pueblo de Dios en el tiempo en el que fue exiliado. Y el pueblo de Dios sigue sin entender las consecuencias de su pecado. Ellos ya han sido llevados cautivos y ellos persisten en su pecado pensando que todo va a estar bien. Y muestra de esto es que hay todos estos falsos profetas que están anunciando por medio de mentiras que todo va a estar bien, que el juicio se va a acabar, que en realidad Dios va a restaurar todas las cosas y que no va a pasar nada. Y hermanos, el profeta les está diciendo a estos falsos profetas que anunciaban al reino del sur que habría paz cuando no hay paz, que están cometiendo un grave error. Verso 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, voy a leer un poquito antes para poderles desde el verso 19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días, lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban.
Y quizás ellos decían, esta es palabra del Señor para ustedes, habrá bendición, habrá prosperidad, no, todo nos irá bien. Tú decreta lo que el Señor bendecirá tu vida. ¿Y qué les dice el Señor? Porque ¿quién estuvo en lo secreto? Perdón, ¿qué versículo fue el último, hermanos, que leí? 21. Quiero regresarme un poco más. Dice en el 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que andéis tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Pero vean el versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y versículo 22, ahora sí, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El profeta les está diciendo, ustedes han venido a anunciarle a mi pueblo o al pueblo de Dios que no hay ningún problema por cómo se están comportando. Y el Señor les está diciendo, ¿qué acaso yo nada más soy Dios cercano y no Dios lejano que no sepa lo que ustedes dijeron? ¿Qué no estaba yo con ustedes cuando ustedes estaban profetizándole mentira a mi pueblo? ¿Creen acaso ustedes que yo no escuchaba que ustedes les decían cosas que nunca les dije yo porque ustedes no estuvieron conmigo en lo secreto cuando debían de estar para escuchar mi voz? ¿Qué no creen que yo no sé que ustedes hablaban de su propia carne y no de estar en mi presencia escuchándome a mí? ¿Acaso creen que yo no estaba ahí? ¿Creen que nada más estuve con algunos profetas y no estaba mientras su corazón planteaba mentiras y las hablaban a mi pueblo? ¿Que no lleno yo toda mi creación? ¿Que no solamente estoy cercano, sino también en todos lados escuchando y sabiendo lo que pasa? Por lo tanto, porque profetizan mentira que Él no les ha mandado, el juicio vendrá sobre todos ellos. Dios les dice, lo que ustedes hacían, yo lo sabía. Aunque ustedes pensaban que porque yo no estaba cerca, no sabía lo que estaban haciendo. ¿Cómo estas verdades, hermanos, que están descritas en muchos lugares en las Escrituras? Tomé estos 4 ejemplos importantes y Salmo 139 para que esta verdad de que Dios no está confinado o sujeto al espacio pueda traer a nuestros corazones santidad, hermanos. ¿Cómo afecta nuestra adoración? ¿Cómo estas verdades que no solamente están en estos textos, sino otros más que voy a citar en las aplicaciones para la iglesia, debe de afectar a nuestra vida? Miren, hermanos, a lo largo de la historia, la iglesia ha considerado que esta verdad es esencial para su pueblo, para evitar un grave problema que hay en el pueblo de Dios: la adoración formalista y fría. Una adoración que no proviene del corazón sincero. Una adoración que nada más se ajusta a estoy cumpliendo. Es día del Señor, pues tengo que cumplir. Quizás si el Señor me bendiga y no me vaya tan mal. Pues es el día en que el Señor ha llamado a adorar, hay que estar ahí. Solo son 2 o 3 horas.
Hermanos, cada uno de nosotros debe de examinar, porque muchas veces pecamos en esto contra el Señor. Si nuestra adoración es formalista y fría, esta verdad en donde nuestro Dios está en medio de nosotros nos debe de hacer recordar que Él se encuentra de manera especial cuando su pueblo, principalmente su pueblo, está reunido en su nombre. Yo sé que mientras pasé estos 4 textos y Salmo 139, quizás vinieron dudas de algunas verdades que las Escrituras nos enseñan. Bueno, si Dios está en todos lados, ¿por qué la necesidad de venir a adorar en el día del Señor? ¿Por qué no puedo hacerlo en mi casa? Si yo lo hago en espíritu y en verdad, lo hago con un corazón sincero. Bueno, eso es mentira. Mentira no porque tú estés intencionalmente diciendo mentiras, sino porque no se conforma a la voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos de la adoración en espíritu y en verdad, estamos hablando de una adoración genuina que se conforma a lo que está en la Escritura. Y la Escritura enseña que la manifestación de la presencia de Dios es diferente de la presencia esencial o normal de su ser a la presencia pactual o especial de Dios. Y yo espero que ahora puedan regresar hace unos par de horas al estudio para los que vinieron. Porque aquel autor decía que la bendición de Dios nos debe de recordar que hemos salido de la presencia pactual a nuestra vida cotidiana, hermanos. Y las Escrituras enseñan que a Dios le ha placido condescender para con el hombre por medio de un pacto para bendecirle principalmente por su presencia que bendice a su pueblo. Ahora yo espero que nuestros corazones empiecen a entender por qué textos como Mateo 18, cuando 2 o 3 en mi nombre estén, ahí yo estaré. ¿Por qué cuando el Señor nos llama a las ordenanzas de su iglesia que deben de serse llevadas a cabo cuando su iglesia está congregada en su nombre, tienen un valor especial como la cena del Señor, como el bautizo de nuevos creyentes, como todo lo que hacemos al adorarle? ¿Por qué los autores del Antiguo Testamento hablan constantemente de esta bendición particular de la presencia de Dios que fue manifestada en el tabernáculo, posteriormente fue manifestada en el templo y que fue perdida por causa del pecado en el Edén cuando el hombre cayó y salió de la presencia especial del huerto del Edén? Y que Cristo al venir a morar en medio de nosotros, por eso será llamado Emmanuel, porque ahora Dios mora con nosotros, es el consuelo que le da a sus apóstoles, pero hermanos, también la razón de grande gozo para poder estar adorando a nuestro Dios que está en medio de nosotros. Yo sé que tú y yo no lo vemos, yo sé que nuestra mente no alcanza a comprenderlo, pero mi hermano, si tú y yo decimos creerle a Dios, tú y yo debemos de estar confiados de que Dios está en medio de nosotros de manera particular cuando tú y yo decidimos venir y adorarle. Y a Él le complace manifestar su presencia especial pactual en medio de nosotros. Así que tú y yo deberíamos de considerar, quizás vine peleando con mi esposa, quizás venía enojado por el conductor de al lado, quizás vengo preocupado por mi economía, por las situaciones que me están acongojando. Todo eso puede ser verdad. Solo recuerda que estás a punto de entrar en la presencia especial de Dios. Tú y yo, ¿cómo estamos preparándonos para adorarle? ¿Cómo está nuestro corazón en ese sentido? Cada día del Señor, cuando Él nos dice que está en medio de nosotros, ¿verdaderamente lo creemos?
¿Verdaderamente creemos que Él está aquí en medio de nosotros, aplicando estas verdades en ti y en mí? Mi hermano, quiero decirte algo. Y yo espero esto sea muy claro para todos nosotros que estamos en el púlpito. Tu vida y mi vida nunca va a ser bendecida por nuestro esfuerzo, ni por nuestras palabras. En cualquier hombre que se ponga en el púlpito no tiene poder para santificarnos. El único que tiene poder para hacerlo es el Dios que está en medio de nosotros morando y que nos ha llamado a predicar su palabra para que Él santifique y edifique su iglesia. Así que yo espero que tú y yo nunca estemos aquí esperando escuchar un hombre, su elocuencia. Estemos dispuestos a escuchar aquí al dador de vida, al creador de esos hombres, al que los sostiene y los sustenta en sus estudios, al que les da la capacidad de entender. Él es el que puede bendecirnos y al venir a adorarle, tú y yo tenemos que venir con un corazón dispuesto para estar en su presencia y decir, Señor, por favor, bendíceme. Pero hermanos, no solamente nuestra adoración tiene más sentido cuando nosotros entendemos que Él está en medio de nosotros. Su omnipresencia nos lleva a combatir esos miedos mundanos que muchas veces nos atormentan. A todos, a todos. Quizás a unos de una forma, quizás a otros de otra forma, quizás a los jóvenes por el futuro, quizás a los padres por sus hijos, a los hijos por qué va a pasar, a los ancianos por el porvenir, cuando el Señor los llame, a todo creyente. Hay miedos mundanos que llegan a atormentarnos, miedos relacionados a esta creación, que pueden llegar a traer ansiedad, temor genuino, mi hermano. Pero podemos recordar las palabras del profeta Isaías. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi hermano, ¿no son las palabras de nuestro Señor Jesucristo para ti y para mí? Y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso se lo dijo a todo el mundo, hermanos. Esa es una promesa para toda persona en esta tierra de la manera especial en la que Él dijo que estaría con su pueblo. No, hermanos. Pero Dios está también donde ellos están. Sí, hermanos. Ahí es donde nos damos cuenta que hay una presencia especial para el pueblo de Dios y donde tú y yo podemos entender que no es que Dios simplemente llena toda la creación, no es que simplemente Dios trasciende todo el espacio, no es que simplemente Dios ve y observa y escucha, sino que el amor de complacencia que Dios tiene por su pueblo lo está acompañando en todos nuestros momentos. Cuando el miedo de qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer y el siguiente paso y ya no puedo y es difícil y todas las complejidades que vienen en este mundo que trae aflicciones, poder recordar que el que está a tu lado no es tu amigo, no es tu hermano, no es tu pastor, sino es el Dios que trasciende a su creación y que ha hecho un pacto de que nunca, nunca se olvidaría de nosotros. Cuando nos llega ese temor de que si se meten a nuestra casa, que si morimos y no hay nadie para ayudarnos, y si mi familia está sola y yo estoy trabajando, y toda esa infinidad de cosas que vienen a nuestra mente y de verdad en nuestra debilidad, muchas veces nos llegan a atemorizar. ¿Por qué no abres tu corazón y tu mente para saber que el Dios que te ama y que lo mostró en Cristo está cerca de ti? Hermano, esto debe de alentarnos, porque Él verdaderamente está con nosotros. Él verdaderamente está con nosotros, pero también es un grande aliento para la santificación. Porque nuestro corazón, hermanos, muchas veces es engañoso.
porque nuestra mente muchas veces es astuta. Nuestra realidad como cristianos nos debe llevar a considerar con seriedad que el Señor está en todo lugar, como dice el Proverbio. Proverbio 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Quiero llevarte y meditar en estas verdades para que nuestras conciencias sean vivificadas, mi hermano. Nuestro actuar y nuestro pensar están siempre delante de su presencia o delante de sus ojos, como usa esa expresión aquí el autor del proverbio. Eso nos debe de llevar a reconsiderar qué es lo que estamos haciendo. Pero aún más allá, mi hermano, ¿por qué lo estamos haciendo? No solamente debemos de estar nosotros considerando lo que hacemos delante de los ojos del Señor. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra motivación para hacerlo? ¿No es por eso que el Señor Jesucristo dijo, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha? ¿No son esos textos de las buenas obras, hablando particularmente ahí de las ofrendas, un recordatorio de que la gente no necesita saber lo que yo estoy haciendo, porque el Señor sabe precisamente lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? ¿No es eso lo que el Señor enseñó cuando sus discípulos estaban hablando del dinero y llega esa mujer y entrega su moneda y dice, ella ha dado aún más que todos los demás? Hermano, tú y yo no debemos de considerar qué es lo que vemos a solas, qué escuchamos a solas, qué hablamos a solas, qué pensamos a solas. ¿Cuántos pecados en los que tú y yo somos debilitados constantemente, muchas veces estamos dispuestos a cometerlos sin ningún temor, porque decimos, no me está viendo mi hermano, mi esposa, mi hijo, mi cónyuge, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo nos comportamos cuando hacemos nuestros negocios, cuando trabajamos, cuando nos referimos a nuestros jefes? ¿Cómo nos comportamos con nuestro núcleo familiar que tenemos confianza y que muchas veces sobrepasamos nuestra manera de hablar y de comportarnos? Verdaderamente, hermano, si tú y yo consideráramos cuando viene la tentación, que mi Señor está ahí observándome, sería más diligente para luchar en contra de ese pecado. Solo considéralo. Porque muchas veces piensas, híjole, ¿qué hubiera pasado si me hubiera visto mi hermano hablando así cuando conduzco o conduciendo así? ¿Qué hubiera pasado si mi esposa me hubiera visto observando así a las mujeres? ¿Qué hubiera pasado si mi jefe me hubiera visto usando mi tiempo de trabajo así? Eso pensamos, hermanos. ¿Y qué hubiera pasado si mi hermano supiera lo que yo estaba pensando cuando me acerqué a decirle esto o aquello? Piénsalo, hermano. Cómo esto es una herramienta muy buena para mortificar nuestro pecado. Quizás no me ve nadie, pero mi Señor está ahí. Quizás es mejor que calle. Quizás es mejor que saque mi ojo izquierdo. Quizás es mejor que corte mi mano. Quizás es mejor que no haga esto. Quizás no es momento de dar mi ofrenda. Quizás no es momento de acercarme a mi hermano. Piénsalo, hermano, cuán importante para ti y para mí es saber que nuestro Señor nos observa, no solo aquí, sino cuando salimos, cuando estamos en nuestra vida cotidiana. Él observa lo que hacemos. ¿Por qué trataste así a tu hijo? ¿Por qué trataste así a tu cónyuge?
¿Por qué respondiste hacia tu jefe? ¿Por qué escuchaste eso y lo entretuviste en tu corazón? Hermanos, esta verdad no solamente nos ayuda a adorar a nuestro Dios con un entendimiento más profundo, más real de que nuestro Señor está en medio de nosotros. No solamente nos llena de confianza sabiendo que nuestro Dios nos ama y está siempre con nosotros. Por encima de cualquier ser humano y de cualquier otra criatura hecha por Dios, nuestro trino Dios todopoderoso, no cambiante, todo lo que hemos visto, al Dios que adoramos, está con nosotros cuidándonos. Por eso aquella mujer dijo, el viviente que me ve. Y eso también nos debe de llevar a temblar, hermanos, a ti y a mí. Porque a veces estamos muy acostumbrados a cosas que son pecaminosas y pensamos que no pasa nada. Pero hermano, tú y yo lo sabemos. Hay cosas que el Señor te ha dicho que no y dices, nadie me ve y lo practicas y viene la disciplina del Señor. ¿Por qué no recuerdas que el Señor te ve, que está contigo y no lo hablas y no lo dices y no lo haces? Y llevas esos pensamientos o eso cautivo a Cristo, te humillas al Señor, pides su gracia y es un pecado que no dejas que siga creciendo en tu corazón. Pero amigos que están en medio de nosotros, esta verdad para todos aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo y que no están confiando plenamente en su obra, es aterradora. Es aterradora. Y si esta tarde tú sales de este lugar, habiendo escuchado que Dios es omnipresente y que no puede ser medido por su grandeza, quiero que tu corazón tenga terror. No por nosotros, no por la persona que te invitó, no por tus padres que te traen. Que haya terror en tu corazón al saber que todos los días estás delante de Dios. Porque eso es lo que dice el salmista. Eso es lo que dice el profeta Amós también. Aunque cavase hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subiera hasta el cielo, de allá los haré descender. ¿Has considerado tú que hasta el día de hoy estás negando arrepentirte de tu práctica de pecado y venir y poner tu fe en Jesucristo? ¿Has pensado que este Cristo glorioso que te puede salvar está presente en todo lo que tú estás haciendo? ¿Has considerado que tus palabras, tus actos, tus pensamientos y todo lo que tú haces está siempre claramente visible ante sus ojos? Porque aún la oscuridad de la noche es como la luz del día. Así que cuando el hombre se esconde para pecar o espera la oscuridad para practicar el pecado, sea cual sea que sea, quiero advertirte esta mañana, ahí está Él. Aunque te escondas en lo más profundo del mar o vayas al lugar más solitario a practicar tu pecado, ahí te observa Él. Gran vergüenza y sumo temor debería de venir sobre el corazón del hombre que no teme a Dios. Todo lo que el hombre dice y lo que hace está siempre delante de sus ojos, de aquel que lo sostiene. Por eso se me hizo impresionante la manera en la que el apóstol Pablo les dice a los atenienses, mira, yo no te estoy preguntando si crees en Él o no. Yo no te estoy preguntando si crees que Él existe o no. Yo te estoy diciendo, Él hizo todo lo que ves. Él te hizo a ti y te sostiene. Y está cerca de ti. Tú y yo vivimos en Él.
indiferentemente de que quieras creerlo. Así que, ¿cuál debería de ser la respuesta del hombre al entender nuestro pecado? ¿Cuál debería de ser tu respuesta esta mañana, amigo? ¿Cuál debería de ser tu respuesta al saber que Él ve tus mentiras, tus orgullos, tus soberbias, tus vanidades, tus hipocresías, tus lascivias? ¿Cuál debería de ser tu respuesta al entender que el Dios que creó todas las cosas y te dio vida y te sostiene y en Él existes, Él observa perfectamente y aborrece todo lo que haces y un día vendrá para juzgarte? No te juzgará por cosas que a lo mejor tú le digas únicamente. Te va a juzgar por todo lo que has hecho delante de Él que Él aborrece. Así que yo espero esta mañana el Señor ponga temor en tu corazón para que puedas mirar a Cristo como la manifestación gloriosa de este Dios omnipresente en la persona de Cristo. Yo sé que muchos tendrán dudas, hermano, pero hablas de la omnipresencia y qué de Cristo. Bueno, hermanos, si nosotros vamos a la Biblia y lo veremos cuando vayamos a ver la Trinidad, a un Cristo mismo limitado en la persona, en su naturaleza humana, en su naturaleza divina, vemos cómo Él está en todos lados. Y esta manifestación gloriosa de nuestro Dios en la carne lo hizo para salvar a los pecadores de las consecuencias del pecado. Tú puedes decir, es que eso es demasiado difícil. Si Él me observa, entonces mi deuda es impagable. Es impagable para todos nosotros. Ni aunque viviéramos 1000 vidas, pudiéramos pagarle. Pero la vida de nuestro Señor Jesucristo fue de valor eterno. Y Él dio su vida para que nuestros pecados fueran perdonados. Yo le ruego al Señor, con todos mis hermanos, que estas verdades te ayuden a considerar precioso a Jesucristo y puedas mirarlo urgentemente para rogarle, ten misericordia de mí, que soy pecador. No eres pecador porque nosotros te observemos. No eres pecador porque alguien que te ama te diga que eres pecador. Eres pecador porque has transgredido la ley del Dios Santo que te creó. Y ese Dios Santo ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Debes de preguntarte esta mañana, ¿has creído en Él? ¿Has puesto tu confianza en Él para el perdón de tus pecados? ¿Estás descansando en Cristo para que todos tus pecados que están delante de Él sean plenamente perdonados por su sangre? Si no, no deberías de tener paz esta mañana. Deberías de estar muy inquieto. Deberías de considerar el juicio que puede venir sobre tu vida. Y no hay lugar en donde puedas esconderte. Aun si mueres, serás levantado para ser castigado por Él. Porque el salmista nos enseña que aún en el Seol Él está. Muchas personas consideran, bueno, pero entonces Dios no está en el infierno. ¿Cuál es el problema? No, el problema es que Dios está en todos lados. Y aún en el infierno está su justicia para castigar a sus enemigos. No hay lugar a donde el ser humano pueda huir de Él. Y eso nos debe de llevar a temblar. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos.